nos vienen invitadas, invitados de lujo. Y bueno, una gran invitada de lujo ya está junto a nosotras. Y bueno, estamos hablando de nuestra querida Vale, nutricionista. Valentina Parada viene con un tema que de verdad es sumamente importante. Porque si bien es cierto, en otros capítulos hemos estado hablando de la alimentación saludable, también la preparación y dónde preparamos los alimentos es un tema fundamental. Y es por eso que hoy nos viene a hablar sobre material de la olla donde cocinamos. Un tema sumamente importante. Queremos hablar de algo tan cotidiano como importante, como lo decíamos, los utensilios que usamos para cocinar. Porque no solo importa lo que comemos, sino cómo los preparamos. El material de nuestras ollas, sartenes, puede influir en la calidad de los alimentos, incluso en nuestra salud. Así que recibimos a nuestra querida Valentina Parada, nutricionista, con un fuerte aplauso. ¡Eso! Bien, contenta de estar acá nuevamente con ustedes, con todos en casa, para hablarles de algo que no deja de ser importante, que es los materiales que usamos en nuestras ollas, en nuestros vasos, en nuestros cotidianos utensilios también. Así que, bueno, empecemos con este tema igual abordante. Ustedes en casa, ¿qué material ustedes sospechan más o menos que no nos hace tan bien? Yo diría el aluminio. Yo diría el teflón, el aluminio, como que tenemos una cierta noción, ¿verdad? Bueno, el cobre también es uno de los materiales que no son tan buenos para el consumo, para preparar. ¿Ya? El aluminio, hay algunos que tienen algún procedimiento específico que dice adiodado, y esos son específicos, aquellos que están como procesados para que no liberen aluminio cuando se agregan sobre todo alimentos ácidos, ¿ya? Y también, y también el teflón. El teflón es el que traspasa micropartículas de plástico cuando tenemos dañados nuestras ollas, sartenes, vasos, he visto también con teflón, entonces, o en este caso estos mousse, que son para mantener calentito el cafecito en la mañana, también he visto con teflón, así que hay que tener mucha precaución de que si están rayados, no consumirlos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el efecto que tiene en nuestro organismo? Es ahí el punto, porque como son microplásticos eternos, no se biodegradan, ¿ya? Entonces, de alguna forma u otra, nuestro cuerpo, si no logra eliminarlos por las deposiciones, pasa a ser parte de la estructura celular de nuestro cuerpo. Es ahí donde tiene la mayor dificultad y el riesgo a todas las enfermedades, tanto inflamatorias como algunas de ellas que derivan de la inflamación, como el cáncer. Importante, así de delicado es el tema. Sí, por ejemplo, el BPA también, que uno dice, voy a buscar un plástico transparente sólido. Hay que leer que sea libre de BPA, porque también son disruptores endocrinos, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿quiénes son los que usan más como botellas o cositas chiquititas plásticas? Los niños, las mamaderas, claro que sí, ¿verdad? Que son esas mamaderas transparentes, duras, son los niños. Entonces, que diga libre BPA. ¿Para qué? Para que no desde pequeños no introduzcamos estos disruptores endocrinos que podrían promover un desarrollo muy acelerado. Importante. Sí. Por ejemplo, el aluminio también puede traspasar en este caso a los alimentos, y ahí el problema. Por ejemplo, yo voy a comer una comida rápida. ¿Y en qué pocillo viene? De aluminio. Precaución también, ¿verdad? Ahora, a veces no nos queda de otro. No volver a calentarlo en ese aluminio, porque a veces de repente yo he visto que lo colocan directamente como en un tostador y encima de eso, y para que se calienten, ¿verdad? Claro. Son usos que no tenemos que darle. No, para nada. Pasarlo a una olla de cerámica, por ejemplo, y el más winner, el mejor de todos, es el acero, en este caso inoxidable, o en este caso el mejor, el acero quirúrgico. Ya, ese es el mejor de todos. Ahora, si es que no podemos conseguir tanto ollas, utensilios de estos materiales, es usar el acero inoxidable o la cerámica.
Ya, esas son las dos alternativas. Igual, hay unas planchas maravillosas, ustedes han visto, como de fierro, ¿verdad? Yo, de hecho, por eso te iba a preguntar, porque Eso. estuve a punto de comprarme un juego de sartenes de cerámica, pero al ladito vi unos de fierro, así, pesado, y dije, me tinca y me los llevé. Sí, ¿Sirven o no sirven? Igual hay que tener tu cuidado con ellos. sí, hay que tener cuidado, principalmente el que, por ejemplo, porque tiende a sobrecalentarse los alimentos, entonces se pueden quemar un poquito más rápido, entonces hay que estar bien atentos con los alimentos para que no se... Por el tiempo de cocción. el tiempo de cocción, así es. Entonces, ¿cuál es lo que se ha dicho en relación a esto? Es que el hierro que está presente en esta plancha puede traspasar el alimento, pero no es un factor negativo porque de alguna forma aumenta el hierro. Entonces, ayuda a las personas con ciertos niveles bajos de anemia. Pero los estudios no son muy concluyentes, ¿ya? Entonces, igual puede traspasar hierro. Pero la verdad es que pensando entre el hierro versus el teflón, es mejor alternativa el hierro. Ya, siempre es una Mira, mejor pero opción. hay que tener ojo entonces ahí con que no se recaliente mucho. Sí, eso, y darles una película como de aceite bien de base para que no tengas el problema que se te queme todo o se te pegue todo y te termines raspando ahí y ahí sea peor. Perfecto. Javi. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esos sartenes de repente que traen como una película de pintura, no sé qué será material, y después con el tiempo eso se empieza a salir? Claro, justamente ahí está la parte más peligrosa. Yo he visto en tiendas no habilitadas o en tiendas que no son especiales de electrodomésticos o que no tienen productos como ya entre comillas de marca, ya, y que tienen nombres muy extraños estos utensilios y pueden llegar a costar, no sé, 5.000, 3.000 pesos un sartén. Mucha precaución porque son justamente de los que tú hablas, Javi, y eso es cuando lo que barato cuesta caro en ese tipo de cosas, total y completamente, porque todo eso es algo que te vas a terminar comiendo. Toda esa pintura, todo ese químico que va de la mano. Entonces, es ahí ese plástico también, porque es una película plástica que le agregan para que podamos tener esta cocción que no antiadherente, pero no es tan antiadherente, igual termina pegándose y terminamos raspando. Entonces hay que tener mucha precaución. Si vamos a usar algún teflón u otra cosa, ya tener la precaución, 1, de que no esté rayado, 2, usar los utensilios que no sean de plástico, ojalá de una madera, pero que esté en buen estado, que no esté roto ni agrietada, porque también podemos traspasar bacterias, Claro. ¿verdad? Con la madera, ya por eso en general, si ustedes han visto en MasterChef u otros programas, qué sé yo, que son de cocina, trabajan solo con acero y hasta los utensilios son de acero. Ya, entonces eso sería lo más idóneo dentro de la cocina. Incluso los mesones son de acero inoxidable. Yo cuento que Sí, eso ya es harto ideal, pero en una casa es muy difícil uno tener algo así. Pero tener ciertas precauciones con el aluminio y con el teflón ya más rayado. Oye, y lo del teflón es importante porque en algún momento me acuerdo por ahí por los 90 que era como que el teflón era lo máximo, lo mejor para la cocina. Sí. Y ojo, si usted todavía tenía esa impresión, aquí en el Contigo en la Tarde le contamos que no. No. Respecto a las mesadas de acero, una vez vino un emprendimiento, ¿cierto? Que precisamente acá en Linares y que distribuye a todo Chile, que puede precisamente arreglar las cocinas con muebles y todo, y se especializa en hacer las mesadas de acero. Mira qué buen dato, y es Sí. de la zona y eso es lo Sí, mejor sí. de todo. Yo búsquelo ahí, porque está en nuestro canal de YouTube. en este caso acero inoxidable o acero quirúrgico para las ollas, previenes un montón de enfermedades gastrointestinales, sobre todo si tú tienes una familia con altos integrantes y puede que una u otra cosa puede caer mal. Es mejor evitarse todo eso, seguir las cadenas de frío de los alimentos, ¿verdad? Pero al momento de preparar, tratar de evitar justamente que tengan de teflón u otra cosa, y estos mesones quedan impecables, maravillosos, y la olla tú puedes sanitizarla para que no tenga ninguna infección. Y sabes qué, Vale, hablando precisamente también de los utensilios, que también me pasó una vez, vi un set de cuchillos muy lindo, de unos colores maravillosos. Yo también lo Venía he del visto. queso, el del pan, uno grande, uno chico, y dije, tan barato y son tan lindos, yo me llevé por lindo, perfecto, me los compré.
los fui a usar en mi casa, no me van a creer, pero ya que a la semana, el que era de un color calipso maravilloso, o sea, las partículas de ese color por todas partes. Todos lados. Tuve que dejar de usarlo inmediatamente. Justamente los utensilios también, por ejemplo, de repente hay unos utensilios que son muy económicos y no son de acero, no son de fierro, son ni siquiera de plástico, son muchas veces de aluminio y la verdad es como reforzado, mezclado y queda una escoba en la cocina porque es realmente se va corroyendo. Entonces se va oxidando y eso nos hace mal. Entonces incluso dentro de una vez estuve en un estudio en el cual se evaluaron los cuchillos de una cocina de un hospital, el mango de madera con el cuchillo. Ajá. Y en la unión donde estaba había una cantidad de bacterias, pero incluso algunas que podían llegar a ser letales. Y eso que se sanitizaban, se limpiaban, pero es que hay que tener la precaución de cambiarlos. Es verdad. A veces en una casa se puede llegar a comprar cada 10 años utensilios. Entonces, eso es la precaución que tenemos que tener. Si vamos a querer utensilios por 10 años, tratemos de que ellos sean de acero inoxidable. Claro que sí. Porque eso sí, al menos nos vamos a asegurar que de principio a fin de ese utensilio va a estar limpio al momento de comer o cocinar. Sí, importante. Bueno, hablando del teflón, había una película que está basada, creo que en hechos reales, que se llama Aguas Turbias, estaba buscando el nombre. Aguas Turbias o también El Precio de la Verdad. Y justamente hablan de que la gente se enfermaba por el uso del teflón, por los sartenes, las ollas, el utensilio. Y de hecho, cuando eso pasó, yo dije, ¿por qué todavía se sigue vendiendo si esto no hace bien para la salud? Yo me he preguntado tantas ocasiones por qué hoy en día aún seguimos promocionando en este caso utensilios con teflón, cuando sabemos todos, cuando hay tanta base, cuando hay tanto estudio. Es así como hablábamos en algún momento sobre las bebidas, ¿verdad? Sí. O algunas aguas gasificadas. Las energéticas, ¿verdad? Que aún así se ven. Entonces, como hay libre mercado, tenemos que ser con nosotros los consumidores quienes nos informemos, porque nos van a poner adelante de nosotros un montón de ofertas muy llamativas. Por ejemplo, imagínate un sartén a 3.000 pesos. Claro, tú vas comprando y dices, justo me falta un lechero. O me falta, muy lindo, muy monono. Por 5 luquitas. Ay, sí, imagínate, me va a durar el hetero de los niños. No. Entonces, a veces hay que tener esa atención y cuestionar. ¿Esto realmente lo necesito? 1, 2, ¿esto es de calidad? ¿Me hace bien para mi salud? ¿O prefiero tal vez ahorrar unas luquitas más para el próximo mes? Eso. Y ahí tal vez lo compro. Exacto, y comprar tal vez algo de mejor calidad. Yo creo que esa es como la estrategia. Sí, por supuesto. Si es urgente, por último, calentar la leche en la olla que ya tienes, que sea de acero inoxidable. Pero que sea de acero inoxidable. Claro. Eso es importante. No en la olla no. Lo otro, ya que estamos entrando en tiempo ya más de frío, se nos viene el otoño-invierno, hay muchas personas que nos gusta consumir, por ejemplo, tecito, cafecito, en estos típicos vasitos. Entonces, hay unos que son como de plástico y la gente igual les coloca agua caliente, ¿vale? Correcto. Lo que pasa es que el plástico, así como las botellas que nosotros compramos en botellas individuales de agua que no se deben rellenar porque es un desprendimiento del plástico, lo mismo sucede con ese tipo de botellas, ¿ya? Es lo que hablábamos sobre los plásticos duros transparentes que no son libres de BPA, liberan estos disruptores endocrinos. Entonces, no solamente podemos tener, dependiendo de la calidad de ese plástico, no solamente desprendimiento de micropartículas de plástico, sino que también de disruptor endocrino.
Entonces es ahí que tener mucha precaución. A veces encontramos barato de repente un vaso a 4.000 pesos y grande, plástico para agua caliente y fría, y tú tienes que cuestionarte, pensar y antes de llegar y pagar en la caja. ¿Esto realmente tiene libre BPA? ¿Está en mi idioma o está en otro idioma que yo no sé? ¿Qué tendrá? Por ejemplo. Exacto, pero a veces hasta los hervidores, ¿vale? Son de plástico. La mayoría de los hervidores son de plástico, y es más, usted compra un hervidor de plástico, úselo por primera vez y sienta el olor y el sabor de esa agua. Incluso el sabor. Incluso es sabor a plástico. Sabor a plástico. Malísimo, Sí, es que hay cierto. que botar los primeros usos. Sí, Entonces, de hecho, gracias a eso, hoy en día existen hervidores de diferentes materiales, ¿verdad? Ustedes ya se han dado cuenta. Hay de vidrio. Hasta de vidrio. Yo uso, quedé sí. impresionada de eso. Yo me soy la encanta. tenderita en casa. Ah, está muy bien eso, que sea acero inoxidable. Igual ahora nosotros tenemos hartas zonas acá que son rurales y usan todavía la estufa a leña, que en este caso la cocina a leña, y colocan sobre ella diferentes tipos de tetera. Tener la precaución también que existen teteras de acero inoxidable, precaución con las teteras de aluminio, ¿ya? La tetera de aluminio puede hacerle un hoyito abajo y le deja de masitero, quedan preciosos. Es verdad que es muy bonito. O uno las puede pintar, las llena de lápices y tienes ahí un lapicero maravilloso. Pero para el agua, para el matecito, mejor dejar una olla o una tetera que sea con agua y con de acero inoxidable. ¿vale? Y el tostador tan chileno, tan utilizado por todas las personas. Ay, sí, mira qué buena pregunta. El tostador, bueno, es un material que se pone negro. Sí. Ustedes se han dado cuenta, se Exacto, quema, sí. tiene una reacción química. Por eso, bueno, hoy en día existen diferentes tipos. Se promueve a que se hagan estas planchas de acero o en estas planchas de fierro, el tostar el pan. ¿Ok? Más que en un tostador. El tostador dejémoslo para hacer el arrocito y colocarlo abajo. Sin No que para la comida no para la directamente. comida directamente. O el pan tostado con esas rayitas, olvídelo. Pero podemos ver alguna alternativa, por ejemplo, en los tostadores eléctricos que tienen barras que son de acero. Las guaspleras igual a veces se puede hacer como pancito caliente en eso, pero no sé las placas si son de acero o no. Depende, porque ahí es mucho de teflón, pero mientras no lo vamos a comer todos los días y lo importante es que no esté rayado, que no esté, que no le hayamos pasado una Virutex o en este caso una viruta grande que haya hecho algún daño en esa estructura, que al final termina igual de desprendiendo. última, claro, se invierte en el sartén o en la sartén de cerámica o de fierro, pero mejor cerámico, acero inoxidable quirúrgico, también puede hacer las tostaditas directamente ahí. Pero Usa como totalmente. plancha la sartén. Y de hecho les voy a dar un tips a todos aquellos que quieren hacer esto. Lo mejor primero es colocarle aceite de oliva, pasarlas por arriba y abajo en menos de un minuto, ya tienes lista tu tostada. O lo otro es hacer pan de ajo. Tú colocas aceite con un poquito de ajo molido, lo mezclas y con un pincel de cocina tú empiezas a repartirlo en el pancito y lo metes al horno y tienes pan de ajo. Entonces te queda igual de crujiente, o eso mismo en un tostador eléctrico. Ahora, si tú eres de las personas que no todos los días va a comprar su pancito y te cuesta, la alternativa es congelar y cuando lo congelas lo dejas como embetunado un poquito con el aceite con ajito. Entonces cuando tú ya lo vas a usar ya está impregnado y queda muy sabroso. Mira los tips que nos da la Vale, me encanta. Entonces puedes ir variando ahí y usar otro tipo de implementos. Exacto. Vale, yo tengo ahí una consulta que me está dando vuelta todo el rato en la cabeza. Resulta que hay un papel que es muy usado, que es el papel de aluminio. Y hay Sí. personas que lo usan al horno porque hacen un pescadito y lo envuelven en eso. Ah, ya. Bueno, ¿Qué pasa con eso? lo mejor en esos casos es, mira, casi siempre cuando tú colocas el aluminio directamente con el alimento directo, no es adecuado. Ya no es bueno, al igual que esas cocciones lentas con una bolsa de plástico adentro de la olla a presión. Ya es como, no, cocción en carne pero en una bolsa. Ojo, es demasiado microplástico, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos?
si yo tengo una budinera de vidrio, ¿verdad?, especial para el horno, yo arriba coloco todo abajo y dejo una distancia más o menos como de 5 centímetros y ahí coloco el aluminio y lo meto al horno. Entonces una vez que yo termino, yo saco rápidamente este aluminio y queda la preparación, pero nunca tocó directamente el alimento, ¿ya? Y la otra opción es que en la misma plancha del horno yo coloque esta película de como tapando de extremo a extremo de la plancha sin tocar el alimento directamente. Por ejemplo, cuando a veces se hacen las masas como de los kits, ¿verdad? A veces le colocan esta placa de aluminio para que quede un poquito más húmeda la masa, ya para que no quede tan cocida que no se me pase el tiempo. O de repente las marraquetas también hacen lo mismo. Entonces ahí hay que tener precaución de ver si crece mucho mi alimento, usar una budinera. Si mi alimento no crece tanto, colocar en este caso directamente en la placa del horno. Maravilloso y tremendos datos que nos da nuestra querida Vale. Vale, te queremos dar las gracias. Te habíamos extrañado, pero bueno. Yo también la había extrañado. Pero feliz que esté acá. Gracias. Ahora nos vamos a ir viendo un poquito más distantes, así que las voy a extrañar, pero vamos a preparar buenos temas cuando venga nuevamente. Eso. Un aplauso para nuestra querida Valentina Parada, nutricionista, que viene con estos temas increíbles cada vez que participa con nosotras. Felices te vamos a recibir cada vez que vengas, aunque se distancien un poquito más las fechas, pero siempre para nosotras es un honor tenerte acá contigo. Y por supuesto también queremos agradecerte con un quiñe, porque tú sabes que qué rico, estás con nosotros en el Contigo en la tarde. No, maravilloso, que son colaciones precisas de ácidos grasos poliinsaturados, así que feliz. Y así como nuestra querida nutricionista va a elegir, por supuesto, su quiñe favorito, le invitamos a ustedes en la casa que también elijan su quiñe favorito en su negocio más cercano, o bueno, si ya es parte de su despensa, vaya y saque el que más le apetezca. Y además, síganle, por supuesto, en las redes sociales como @quiñesnack, porque usted no se va a arrepentir de las miles de cantidad de productos que tienen y por supuesto de su calidad y su sabor. Y como siempre decimos con las tarifas del Maule, es bueno. Claro que sí, bravo. Mira, y aquí nuestra Nutri ya está, por supuesto. Las nueces. Qué rico, vean. Bueno, las nueces tienen omega 3 y también en baja concentración, tienen más omega 6 que omega 9, que son ácidos grasos poliinsaturados también y que ayudan a nivel cerebral. Me encanta. Así que la colación para en este caso la de entrada a clases sirve mucho con las acciones para los niños. Maravilloso. Escojan quiñe. Antes de irnos, pasa tus datitos también para que claro. Mira, me pueden encontrar en Clínica NUI. Ahora también voy a trabajar en Clínica San Mateo, en Colbún y en Hierbas Buenas. Voy a estar en todas partes. Y más adelante, si Dios quiere, también en Talca. Entonces vamos a estar repartiéndonos para llegar a ustedes, porque para mí no es un sacrificio, todo lo contrario, el poder estar con ustedes a mí me llena el corazón. Así que poder transmitir esta información, comunicar sobre nutrición es lo más importante para mí. Ahí voy a estar. Entonces, Clínica San Mateo, Clínica NUI y además en mis redes sociales. Vale-Nutri Coaching. Ya, coaching. Así es. Y bueno, junto a nuestra querida Vale, junto a la Ceci, nos vamos a ir a una breve pausa, pero ustedes no se despeguen porque nuestro siguiente invitado de lujo ya llegó. Así que si quieren enterarse de quién se trata, vamos. Y volvemos. Eso.